Para el grupo número 2 es un gusto presentarles la NIA 610, utilización del trabajo de los auditores internos. El equipo está conformado por Luis Alberto Gómez, Jocelyn Araceli Lemus, José María Estrada y Elivia Zuliana Mendoza. Alcance. La norma internacional de auditoría 610 trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor externo cuando utiliza el trabajo de los auditores internos. Esto incluye cuando utilizamos el trabajo de la función de auditoría interna para obtener evidencia de auditoría y también cuando utilizamos la ayuda directa de los auditores internos, eso siempre que sea bajo la dirección y supervisión del auditor externo. Siempre debemos considerar la función de los auditores internos, pues esto definirá en qué puntos podemos solicitar su ayuda. También debemos considerar que esta NIA no será aplicable si la entidad no dispone de una función de auditoría interna o bien si a pesar de tener una función de auditoría interna, esta norma no aplica si las responsabilidades y actividades de dicha función no son relevantes para la auditoría o bien si el auditor no tiene previsto utilizar el trabajo de la función para la obtención de evidencia de auditoría. La NIA 610 no requiere que el auditor externo utilice el trabajo de la función de auditoría interna para modificar la naturaleza o el momento de realización de los procedimientos de auditoría, a aplicar directamente por el auditor externo o para reducir su extensión, pues el establecimiento de la estrategia global de la auditoría sigue siendo decisión del auditor externo. Acá también debemos considerar que en algunas jurisdicciones es posible que exista una prohibición o algún tipo de restricción legal o reglamentaria para la utilización del trabajo de la función de auditoría interna o la ayuda directa de los auditores internos. Debemos considerar que la NIA no invalida estas disposiciones legales o reglamentarias que rigen la auditoría de estados financieros, por lo cual estas prohibiciones o restricciones no impiden que el auditor cumpla con las NIAs. Relación entre la NIA 315, revisada en 2019, y la NIA 610, revisada en 2013. Para entender esta relación, primero debemos tener presente que la NIA 315 trata sobre la forma en que el conocimiento o la experiencia de la función de auditoría interna pueden contribuir al conocimiento de la entidad y su entorno, del marco de la información financiera aplicable y del sistema de control interno de la entidad por parte del auditor externo, así como la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material por parte de este. Dependiendo si el estatus de la organización y las políticas y procedimientos relevantes de la función de auditoría interna sustentan adecuadamente su objetividad y el grado de competencia, así como si aplica un enfoque sistemático y disciplinado, es posible que el auditor externo pueda utilizar el trabajo de la función de auditoría interna de un modo constructivo y complementario. Por lo tanto, si tenemos conocimiento de la función de auditoría interna, el auditor externo podría utilizar el trabajo de esta función de auditoría interna como parte de la evidencia de auditoría obtenida, y cuando también la ayuda directa de los auditores internos bajo la supervisión, dirección y revisión del auditor externo. La utilización de este trabajo modifica la naturaleza al momento de realización o reducción de la extensión de los procedimientos de auditoría a aplicar directamente por el auditor externo. Como la norma lo indica, el auditor externo es el único responsable de la opinión de la auditoría expresada y no reduce la responsabilidad por el hecho de utilizar el trabajo de la función de la auditoría interna o la ayuda directa de los auditores. Esta norma define las condiciones necesarias para que el auditor externo pueda utilizar el trabajo de los auditores internos. La finalidad de los requerimientos es proporcionar un marco para los juicios del auditor externo en relación con la utilización del trabajo de los auditores internos. Los objetivos de esta norma respecto a la utilización de dichos trabajos es la determinación si el trabajo de la función de la auditoría interna o la ayuda directa de los auditores sea afirmativo, se puedan utilizar y la extensión de dicha utilización. Si se decide utilizar el trabajo de la función de la auditoría, se debe de verificar si es adecuado para los fines de la auditoría que estamos realizando, y si se acepta la ayuda directa de los auditores, se debe de supervisar y revisar el trabajo para determinar si es adecuado para los fines de la auditoría externa. Esta norma nos da dos definiciones. Una es la función de la auditoría, que es la función de una entidad que realiza actividades de las que se obtiene un grado de seguridad y asesoramiento establecido
para la evaluación y mejorar la eficacia de los procesos del gobierno de la entidad, de la gestión y del control interno. La ayuda directa es la utilización del auditor interno para la aplicación de procedimientos de auditoría bajo la dirección, supervisión, revisión del auditor externo, o sea, parte del equipo del encargo. Requerimientos. La determinación si se puede utilizar el trabajo de la función de la auditoría interna, las áreas en las que se puede empezar y la extensión de dicha utilización. La norma nos indica que debe realizarse la evaluación de la función de la auditoría interna. Si este trabajo puede ser utilizado para los fines de la auditoría, evaluará el estatus de la organización, sus políticas, procedimientos relevantes que sustentan la objetividad de los auditores internos, el grado de la competencia de la función de la auditoría interna y el enfoque aplicado, ya sea sistemático o disciplinado, así como la calidad del auditor interno. Si al realizar la evaluación de los puntos anteriores, el auditor del encargo determina que el trabajo de la función de la auditoría no es adecuado, entonces no se utilizará. En la determinación de la naturaleza y la extensión del trabajo de la función de la auditoría interna, se puede utilizar la determinación de las áreas y la extensión en la que se puede utilizar el trabajo considerando la naturaleza y el alcance que se ha realizado. Realiza los juicios significativos con la finalidad de evitar el uso indebido del trabajo de la función de la auditoría interna. Planificará un menor uso de dicho trabajo cuando más juicios necesiten aplicar. La planificación, la aplicación de los procedimientos de auditoría que sean relevantes y la evaluación de la evidencia obtenida. Cuando mayor sea el riesgo valorado de la incorrección material en las afirmaciones, cuando sea el grado del estatus de la organización, buscará sustentar la objetividad de los auditores internos, y cuando menor sea el grado de competencia de la función de la auditoría, el auditor externo comunicará al responsable del gobierno de la entidad la descripción general del alcance, el momento de realización de la auditoría planificada, y se informará sobre el modo en que se ha planificado el uso de la función de auditoría. Utilización del trabajo de la función de auditoría interna. La norma 610 nos explica que el auditor externo puede hacer utilización del trabajo de la auditoría interna, y nos explica 5 aspectos importantes a considerar para la utilización del trabajo de la función de auditoría interna. La primera es la coordinación, y dice que el auditor externo se coordina con la auditoría interna para planificar el uso de su trabajo. También se puede revisar el informe. El auditor externo puede revisar los informes de auditoría interna para entender procedimientos y hallazgos. También está la evaluación. El auditor externo verifica si el trabajo de la auditoría interna es adecuado para la auditoría, revisando su planificación, evidencia y conclusiones. También nos explica los procedimientos adicionales que puede hacer el auditor externo, que se realizan pruebas adicionales según el riesgo, incluyendo la reejecución de parte del trabajo de auditoría interna. También está la reevaluación. El auditor externo verifica continuamente si el uso del trabajo de la auditoría interna sigue siendo apropiado, esto con el objeto de tener una evidencia suficiente y adecuada de la auditoría de la entidad. Determinar si se puede utilizar la ayuda directa de los auditores internos, las áreas en las que se puede emplear y la extensión de dicha utilización. La norma nos menciona 4 aspectos importantes de la ayuda directa del auditor y si hay restricciones o no. La primera que nos explica son las restricciones legales. Si las leyes o regulaciones prohíben la ayuda directa de los auditores internos. Esto quiere decir que si hay una ley o reglamento que prohíbe la utilización o la ayuda directa de los auditores internos, esto no se puede utilizar su ayuda o su trabajo, ¿verdad? Y también se puede evaluar. Si la ayuda directa no está prohibida, el auditor externo evaluará posibles amenazas a la objetividad y la competencia de los auditores. Como bien sabemos, la auditoría interna o externa en general es independiente. Esto quiere decir que es ajena a la operación de la entidad. También nos explica las limitaciones. El auditor externo no usará la ayuda de auditores internos si hay amenazas significativas a su objetividad
responsabilidad o carecen de competencia. Esto quiere decir que hay problemas de ética o que la auditoría interna influye mucho en la operación de la entidad o no es objetivo, y también que no tiene competencia en aspectos de auditoría. También nos explica la determinación del trabajo. El auditor externo definirá el trabajo asignado a los auditores internos y supervisará en función del juicio requerido el riesgo de incorrección material y la evaluación de su objetividad y competencia. Esto quiere decir que el auditor externo puede evaluar el trabajo del auditor si es apropiado para la utilización y ejecución de la auditoría externa y evaluará si existen riesgos con respecto a la objetividad y ética del auditor interno. También evalúa su competencia, si el auditor tiene conocimiento o es experto en lo que está haciendo. Muchas gracias. Continuando con la exposición, la NIA 610 nos habla en su párrafo 30 también que el auditor externo en algunas ocasiones no utilizará la ayuda directa de los auditores internos para la aplicación de los siguientes procedimientos. Por ejemplo, cuando requiera o implique la realización de juicios significativos durante el proceso de la auditoría. También cuando estén relacionados con riesgos valorados de incorrección material. También cuando estén relacionados con un trabajo en el que haya participado un auditor interno y que éste haya sido o vaya a ser comunicado por medio de la auditoría interna a la dirección o a los responsables del gobierno de la entidad. Y también cuando estén relacionados con decisiones que el auditor externo va a tomar de conformidad con los procedimientos indicados en esta norma 610 y que son relativos a la función de la auditoría interna y que esto sea de utilización de su trabajo o de ayuda directa durante el proceso de la auditoría. La norma también nos habla sobre la utilización de la ayuda directa de los auditores internos y para ello, previamente a la utilización directa de los auditores internos para los fines de la auditoría, el auditor externo obtendrá dos acuerdos de forma escrita. Uno va a ser por el representante legal autorizado de la entidad relativo a que le permitirá a los auditores internos seguir las instrucciones que les vaya a solicitar el auditor externo y que la entidad no va a intervenir durante el procedimiento o el trabajo que el auditor interno realice para el auditor externo y le pueda brindar toda aquella información que el auditor externo necesite. También va a recibir un contrato o un acuerdo escrito por los auditores internos donde mantendrán la confidencialidad de las cuestiones significativas, siguiendo todos aquellos procedimientos e instrucciones que el auditor interno le solicite y que le informarán de cualquier amenaza o cualquier riesgo que pueda haber durante el proceso de la auditoría o de la investigación o sea, trabajos que el auditor externo le solicite con objetividad. También el auditor externo va a dirigir y va a supervisar y revisar ese trabajo que le ha solicitado a los auditores internos de conformidad con la NIA 220. Para ello, el auditor externo va a evaluar la naturaleza, el momento de la realización y extensión de la dirección, va a supervisar y revisar y va a tener en cuenta que los auditores internos no son independientes de la entidad. También va a revisar aquellos procedimientos que incluirán la comprobación que el auditor externo va a utilizar como evidencia de auditoría. Al direccionar, supervisar y revisar todo este trabajo por el auditor externo, el trabajo realizado por los auditores internos va a ser suficiente evidencia para que el auditor externo esté convencido de que los auditores internos han obtenido esa evidencia de auditoría suficiente y adecuada que le va a ser útil y va a ser para soportar esas conclusiones
basadas en ese trabajo. También va a dirigir, supervisar y revisar el trabajo realizado por los auditores internos, pero siempre el auditor externo debe estar al tanto de que pueda existir cualquier indicio o cualquier amenaza durante el proceso de la auditoría. La documentación va a ser clasificada en dos categorías. Una, por la utilización del trabajo en función de la auditoría interna, que esta documentación de auditoría incluirá la evaluación, la naturaleza y extensión del trabajo utilizado y el fundamento de esa decisión y los procedimientos de auditoría aplicados por el auditor externo para evaluar la adecuación del trabajo utilizado. Y la otra clasificación va a ser la utilización de la ayuda directa de los auditores internos en la auditoría. En esta incluirá documentos de soporte como por ejemplo la evaluación de la existencia y significatividad de las amenazas durante el proceso de la auditoría que los auditores internos puedan detectar, también el fundamento de la decisión relativa o la naturaleza y extensión del trabajo realizado por los auditores internos, también la identificación de las personas que revisaron todo el trabajo que se les solicitó y las fechas de dicha revisión de conformidad con la NIA 230. También van a quedar como soporte los acuerdos escritos obtenidos, como mencionábamos, por el representante legal y por los auditores, según lo indica esta norma, y también los papeles de trabajo que han preparado los auditores internos que sirvieron para la ayuda directa del encargo de la auditoría.